La gran corriente fluye por todas partes, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Ama y nutre todas las cosas, pero no las domina ni las controla. Cuando se logran méritos, no reclama reconocimiento. Por eso, cuanto más renuncias al poder y confías en los demás, más poderoso te vuelves. Pero lo haces de tal manera que, en lugar de quedarte despierto por las noches, tratando de controlarlo todo, lo realizas bellamente, confiando en que los demás harán el trabajo por ti y lo continuarán sin que tengas que intervenir. Puedes dormir tranquilo, sabiendo que tu propio sistema nervioso te despertará por la mañana. Incluso puedes decirle, quiero despertarme a las 6, y te despertará, como si fuera un reloj despertador. Esto parece una paradoja, pero el principio de unidad, de sentirte uno con el resto del universo, no se logra intentando obtener poder sobre él. Eso solo lo perturbará, lo antagonizará y te hará sentir más separado que nunca. La manera de unirte al universo es confiar en él, como confiarías en otro ser, y decirle, veamos qué vas a hacer. Al hacer esto, al decirle eso a todo lo que te han enseñado a pensar que no eres tú, también te lo estás diciendo a ti mismo. Porque, al final, como señalé antes, no sabes de dónde vienen tus decisiones. Simplemente surgen, como un hipo, y cuando tomas una decisión, la gente suele sentir mucha ansiedad. ¿Lo he pensado lo suficiente? ¿He considerado todos los datos necesarios? Y si lo analizas bien, te darás cuenta de que nunca podrías considerar todos los datos posibles. La información para tomar una decisión en cualquier situación es infinita. Así que lo que haces es pasar por el proceso de pensar qué vas a hacer. Pero cuando llega el momento de actuar, tomas una decisión rápida. Hablo de forma un poco extrema, haciendo algo de humor, pero en realidad a veces logramos captar las líneas generales de las cosas y tomar decisiones acertadas por razones racionales. Pero, afortunadamente, olvidamos todas las variables que podrían haber interferido. Es sorprendente cuántas veces funciona. Pero los preocupados son aquellos que piensan en todas las variables fuera de su control y en lo que podría salir mal. Entonces, cuando tomas una decisión y todo sale bien, creo que muy poco de ello tiene que ver con tu intención o control consciente. Pero de algún modo, eres capaz de decidir y controlar las cosas de manera más armoniosa si delegas autoridad. Por eso los grandes empresarios son aquellos que saben delegar, que confían en otros para trabajar por ellos. Porque son personas que desarrollan negocios sobre la misma estructura básica que es fundamental para un organismo vivo, la delegación de autoridad. Ama y nutre todas las cosas, pero no las domina. Lo que sucede es esto. Cuanto más te sueltas y confías en ello como si fuera completamente distinto de ti, más te das cuenta de la identidad inseparable entre el yo y el otro. Si intentas encontrar la identidad entre el yo y el otro, sometiendo al otro al yo, no funcionará. Pero si la encuentras cediendo el control al otro y confiando, puede que cometas un error, puede que tomes una mala decisión, pero a largo plazo estás actuando según un principio que tiene el respaldo de la evolución. Así es como avanza la evolución biológica, mediante la constante delegación de autoridad. Por eso, obviamente, la democracia es superior a la monarquía. Como dijo de Tocqueville, la democracia siempre tiene razón, pero por las razones equivocadas. Porque en una democracia opera el principio que Buckminster Fuller llama sinergia. La sinergia es la inteligencia de un sistema altamente complejo cuya naturaleza siempre es desconocida para sus miembros individuales. Esto nos lleva de nuevo al hecho de que siempre estamos entrando en un nuevo entorno. Nunca sabemos plenamente cuál es ese entorno, porque los únicos entornos que conocemos son los del pasado. Siempre está operando, en el desarrollo de la vida celular a cualquier nivel, una nueva forma de organización superior a cualquier forma existente. Y no somos conscientes de ello
hasta que ya ha sucedido. Por ejemplo, en la expedición de la balsa Kon-Tiki, el hombre que la organizó descubrió muchos factores inesperados que cooperaron con él. Cuando la madera se mojaba, se expandía, haciendo que las ataduras se ajustaran y la mantuvieran segura, algo que nunca había previsto. Además, cada mañana encontraba peces voladores en la cubierta, como desayuno. Todo tipo de factores naturales cooperaron con él porque había tocado una clave. Estaba fluyendo con el curso de la naturaleza y todo lo ayudó porque había hecho un acto de fe, siguiendo una práctica que otros, siglos atrás, habían perfeccionado gracias a su gran conciencia ecológica. De esta forma de pensar, surge algo con consecuencias sociales enormemente creativas y revolucionarias. Deja de ser una cuestión de virtud o de sacrificio. Se convierte en la política práctica más difícil. Dejar el control en manos de otros, renunciar al dominio de la situación. Paralelamente, también se convierte, en nuestra época, en una política práctica muy necesaria, aprender a disfrutar de la vida. Puedes ir con toda seriedad a la gente del ámbito protestante, con su ética del trabajo, y decirles, es su deber solemne aprender a disfrutar. ¿Por qué? Porque en una era de ocio, la gente debe saber cómo disfrutar de la vida. Si no, destruirán el futuro de la raza humana. La utopía ha dejado de ser un sueño para convertirse en una necesidad urgente. No podemos prescindir de ella, porque si intentamos hacerlo, lo que ocurrirá es que terminaremos nuestra existencia en una masacre mutua de chivos expiatorios. El actual estado de paranoia en Estados Unidos, donde todos buscan un nuevo chivo expiatorio y fantasean con destruirlo o sacarlo del poder, muestra cómo la política de derechas e izquierdas se ha vuelto irrelevante. Ahora tenemos la oportunidad de confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia tecnología, de arriesgarnos a hacer lo que realmente queremos, y eso funcionará en la medida en que nos demos cuenta de que lo que yo quiero, en esencia, es lo que tú quieres. Y no sé qué quieres, sorpréndeme. Pero esa es la afinidad entre el yo y el tú. Cuando me pregunto, ¿qué quiero? La respuesta es, no lo sé. Cuando preguntaron a Bodhidharma quién era, respondió, no lo sé, mientras plantaba flores a las que las mariposas acudían. Bodhidharma dice, no sé. Cuando no sabes lo que quieres, has alcanzado el estado de ausencia de deseo. Hay una etapa inicial de no saber y una etapa final. Al principio, no sabes lo que quieres, porque no lo has pensado o solo lo has hecho superficialmente. Luego alguien te obliga a pensar en ello y empiezas a decir, creo que quiero esto o aquello, y pasas por una etapa intermedia. Después llegas más allá y te preguntas, ¿es esto realmente lo que quiero? Finalmente dices, no creo que lo sea. Podría conformarme un tiempo, pero no es realmente eso. ¿Por qué no sabes realmente lo que quieres? Por dos razones. Primera, porque ya lo tienes. Segunda, porque no te conoces a ti mismo y nunca podrás hacerlo. La divinidad nunca puede ser objeto de su propio conocimiento, igual que un cuchillo no puede cortarse a sí mismo. El fuego no puede quemarse a sí mismo. La luz no puede iluminarse a sí misma. Siempre es un misterio interminable para sí misma. No sé. Y este no sé, pronunciado en el interior infinito del espíritu, es lo mismo que decir, amo, me entrego. No intento forzar ni controlar. Es lo mismo que la humildad. Por eso, los Upanishads dicen, si crees que entiendes a Brahma, no lo entiendes y necesitas más instrucción. Pero si sabes que no lo entiendes, entonces verdaderamente lo comprendes. Porque Brahma es desconocido para aquellos que creen conocerlo, y conocido para aquellos que saben que no lo conocen. El principio es que cada vez que voluntariamente renuncias al control, es decir, dejas de aferrarte a ti mismo, tienes un acceso de poder, porque estás liberando toda la energía que antes gastabas en defenderte, en tratar de manejar las cosas.
en forzarlas a ajustarse a tu voluntad. El momento en que dejas de hacer eso, esa energía desperdiciada queda disponible. Y por tanto, en ese sentido, teniendo esa energía disponible, eres uno con el principio divino. Cuando intentas actuar como si fueras Dios, es decir, cuando no confías en nadie, eres el dictador y debes mantener a todos bajo control. Pierdes la energía divina, porque lo único que estás haciendo es defenderte. Entonces, el principio es, cuanto más lo das, más vuelve a ti. Ahora dirás, no tengo el valor para darlo, tengo miedo. Solo puedes superar ese miedo dándote cuenta de que más te vale soltarlo, porque no hay manera de retenerlo. El significado del hecho de que todo se disuelve constantemente, que todos estamos desmoronándonos, muriendo continuamente, y que toda esperanza mundana se convierte en cenizas, o prospera solo por un breve momento antes de desaparecer, como nieve sobre la arena del desierto, iluminando 1 o 2 horas y luego se va. ¿Sabes? Todas esas frases de Omar Khayyam o Shakespeare, cuando dice, las torres coronadas de nubes, los palacios magníficos, el gran globo mismo, todo lo que contiene se disolverá, y como esta visión sin sustancia, no dejará rastro alguno detrás. Todo está desmoronándose. Ese es tu gran aliado. Ese hecho de que todo está en decadencia es tu ayudante. No tienes que dejar ir, porque no hay nada a lo que aferrarte. La naturaleza ya lo ha logrado por ti. Una vez que lo ves claramente, te das cuenta de que no tienes escapatoria y que todo está condenado a desaparecer. Y cuando realmente te alineas con eso, de repente descubres que tienes poder. Este acceso enorme de energía no viene porque lo hayas tomado a la fuerza, sino todo lo contrario. Y el poder que te llega de esa manera opuesta es un poder con el que puedes ser confiado. Por supuesto, de lo que hemos estado hablando no es tanto de un conjunto de ideas como de una experiencia, o mejor dicho, de estar experimentando. Este tipo de seminario, comparado con grupos de encuentro o talleres de conciencia sensorial, se llama ahora un seminario conceptual, aunque no estoy hablando realmente de conceptos. La cuestión crucial es que una comprensión real y sentida de la relación polar entre el individuo y el mundo es algo que opera, como decimos, en tus huesos, y no solo una opinión o creencia. Es curioso que la tradición occidental, especialmente en religión, haya puesto el énfasis principalmente en la creencia correcta. ¿Crees en los dogmas correctos? ¿En las doctrinas correctas? Y solo en segundo lugar, en la acción correcta. Porque lo que crees es, al menos en el cristianismo, mucho más importante que lo que haces. La salvación viene por la fe, no por las obras. Temprano en su historia, la Iglesia cristiana rechazó el movimiento conocido como gnosticismo, del griego gnosis, que significa conocimiento. Y en cierto modo, hubo buenas razones para hacerlo, porque los gnósticos eran lo que yo llamaría antimaterialistas. Dividían a los seres humanos en 3 clases: neumáticos, psíquicos y ílitos. Los últimos, ilikoi, de la palabra griega para madera, eran aquellos más absorbidos en la materialidad y más identificados con sus cuerpos. La ortodoxia cristiana rechazó esta distinción porque, con razón, afirmaba que la existencia material no es incompatible con la espiritualidad, algo que muchos cristianos han olvidado, pero creen, como principio central del cristianismo, en lo que se llama la encarnación, que en Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso realmente se hizo materia, se hizo humano, y a través de este proceso inició una transformación del cosmos. Como dijo San Atanasio, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. No escucharás eso muy a menudo desde el púlpito. Por eso, la Iglesia cristiana enfatizó la pistis o fe, frente a la gnosis o conocimiento, porque dijeron que nunca puedes conocer a Dios como objeto de conocimiento. Y de esta forma curiosa, los teólogos cristianos decían exactamente lo mismo que los hindúes.
solo que los hindúes sí llaman a esto conocimiento de Dios, a través de la fe, lo llaman jnana, que es la misma palabra que gnosis, en griego. Solo para darte una idea de cómo las palabras cambian su significado, ahora tenemos una clase de persona llamada agnóstica, que generalmente significa alguien que no se compromete con ninguna creencia sobre la naturaleza última de las cosas. Solo dice que no sabe. Pero la palabra original agnosia, en griego, significaba un tipo especial de conocimiento, el conocimiento oscuro de Dios, el conocimiento de Dios en la nube del no saber, usando el título de un tratado místico escrito por un monje inglés anónimo del siglo XIV. Este monje derivó sus ideas de una figura misteriosa que escribió bajo el nombre de Dionisio, el Areopagita. Dionisio fue un monje sirio del siglo V o VI que aprendió su misticismo de Proclo, quien lo aprendió de Plotino, un neoplatónico que probablemente obtuvo gran parte de su inspiración del mundo intelectual de Alejandría. Alejandría, en los primeros años de la era cristiana, fue un enorme lugar de intercambio entre Oriente y Occidente. Monjes budistas visitaron Alejandría. Fue uno de los grandes centros comerciales entre Roma e India. Como sabrás, todo el oro de Roma terminó en India por la compra de pimienta, lo que provocó el colapso de la economía romana. India, a cambio, adoptó la arquitectura romana, visible en muchos templos indios. Pero Alejandría fue el gran centro de los gnósticos y de la teología cristiana. Algunos de los mayores teólogos, como Clemente, Orígenes, Atanasio y San Cirilo, trabajaron allí. Volviendo al extraño monje Dionisio, fue él quien introdujo en los círculos cristianos la idea de que existía un conocimiento de Dios a través de la fe, por agnosia, realmente por el no saber. En un breve libro que escribió, llamado Teología Mística, redactó un tratado sobre el conocimiento superior de Dios que podría citarse directamente de los Upanishads en ciertos pasajes. La última sección de su obra se lee como la Mandukya Upanishad, porque es una serie de negaciones. Dice lo que Dios no es. Va muy lejos. Dice que Dios no es uno, que nuestra idea de unidad está muy lejos de lo que Dios es. Lo mismo ocurre con la Trinidad, con la idea de espíritu, de mente, de justicia, de amor. Todas estas cosas no son realmente Dios. Y en otro lugar dice, si alguien, habiendo visto a Dios, entendiera lo que ha visto, lo que habría visto no sería Dios, sino alguna criatura de Dios, algo menor, como un ángel o algo así. Es asombroso considerar la influencia que tuvo este hombre. Escribiendo bajo el nombre de Dionisio el Areopagita, fue identificado con el primer converso de San Pablo en Atenas. La leyenda dice que fue el primer obispo de Atenas y fue martirizado en Galia, donde es conocido como San Denis. Santo Tomás de Aquino consideraba los escritos de Dionisio como de la más alta autoridad. Si todos los textos de Dionisio se hubieran perdido, podrías restaurar la mayor parte de ellos a partir de las citas que hace Santo Tomás.